Señoras y señores, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al rector de mi universidad, don José Ramón Alonso Peña, que es el responsable directo de que yo me haya atrevido a subir hoy a esta tribuna, lo que me depara el placer de dirigirme a ustedes. Bien, es verdad que lo hago con muchísima satisfacción, porque Santo Tomás de Aquino me resulta tan simpático, siento por él tanta admiración, que cada vez que voy a Nápoles, y lo hago con cierta frecuencia, una cosa que nunca olvido, es dirigirme al edificio histórico de la Federico II, universidad donde él empezó a cursar estudios, y bajo al cortile, al patio que tienen abajo del todo, y contemplo su estatua, y me digo para mis adentros, este sí que era un universitario del espacio europeo, porque tenía una sensibilidad tan exquisita para la poesía que él escribía a veces en latín, otras veces en napoletano, pero tan bien que fue capaz de componer un poema ritualizado porque está cantado, en el que no se sabe dónde empieza la ritualidad de la poesía y dónde empieza la ritualidad del sacramento. Y como una de mis tesis favoritas es que la poesía tiene mucho que ver con el ritual, por eso la conferencia se llama Pange Lingua, la naturaleza ritual de la poesía. Lenguaje literal, y no es poesía. O los eslóganes publicitarios, eslogan quiere decir en gaélico grito de guerra, pero eso de sidra, champán el gaitero, famosa en el mundo entero. Pues eso será todo lo literal que ustedes quieran, pero eso no es poesía. Entonces, ¿dónde está la diferencia ahora de la poesía? En el contacto con el ritual. En el contacto con el ritual. Pero antes tendríamos que saber bien qué es ritual, porque a todo el mundo se le hincha la boca con el ritual y luego nadie entiende lo que es eso. El ritual tiene dos partes. Una, la redirección de un acto o del lenguaje, que el lenguaje es un acto, es una forma de actuar. Lo que llamaba Aristóteles mímesis. ¿Cómo se ve esa redirección? Muy sencillo. Un servidor se ducha todos los días pues para quitarme los miasmas del cuerpo. Pero écheme aquí que dentro de 2 semanas van a hacer una pequeña ducha a mi nietecito, que lo voy a llevar a la pila bautismal. Un sacerdote va a coger pues, en una concha agua bendita y se lo va a echar por la cabecita, aunque mi hijo no tiene en la cabeza, mi nietito, quiero decir, no tiene piojería ninguna y está limpísimo de cabeza y de alma y de cuerpo. Solo puede tener seguramente el original como todos, pero nada más. Esa redirección de lo que es la ducha normal, redirigiéndola a algo que es simbólico y analógico y que pertenece a la esfera de la religión y los rituales empiezan a ser religiosos, eso es una primera cara del ritual. Y la segunda es que si se decía un gramático latino que se llamaba Sexto Pompeyo Festo, que si se hacía bien el ritual, rite, se hacía correctamente, recte, y entonces vendrían beneficios sobre quienes participasen de él. La Iglesia dice que los sacramentos reportan beneficios a quienes los practican. Y lo mismo todos los poetólogos del mundo, todos los expertos en poesía, afirman que la poesía pues te da placer intelectual, te da placer psicológico, te da placer estético. Aristóteles, a quien encantaba la tragedia, se dedicó a estudiar el placer psicológico de la tragedia, y él dijo que la tragedia producía una purificación, una catarsis, y que los malos sentimientos iban fuera cuando uno veía una buena tragedia. Y entonces le hace un guiño a su maestro Platón y le dice: pero Platón, ¿por qué expulsaste a los poetas de la ciudad?
Pero si los poetas lo que hacen es mejorar a la gente, los hacen más éticos, porque efectivamente el seguir una tragedia procura una purificación de pasiones a través del terror y de la conmiseración. Gracias a Santo Tomás voy investigando en la dirección que les explico. Pero ¿cómo se me explicaba esto a mí antes? ¿Cuál era la doctrina antes vigente? Pues era la de Jacobson. Que Dios perdone a los estructuralistas y a los formalistas todos, y no los meta de cabeza en el infierno. La teoría de Jacobson decía que el lenguaje tiene una función en virtud de la cual se establecen equivalencias en el plano paradigmático y se trasladan al plano sintagmático. Expresado así, es algo como esa adivinanza cuya solución es la gallina. Pero yo se lo voy a explicar muy claramente, muy claramente. Imaginemos que queremos hacer una oda al tomate, que es un producto hortícola magnífico para el corazón y la próstata. Bueno, ahora me entero. Pero ustedes van al eje paradigmático del lenguaje y leen allí que el tomate está en un arbusto, en una zarza, en una mata, y dicen mata. ¿Y por qué dicen mata y eligen mata? Porque luego, a la hora de la cosecha, van ustedes a hurgar en los cajoncitos estos verticales y van a decir que van a meter el tomate no en un fardelito, ni en una cesta, ni en un platito, sino en una lata. Y ya está, ya tenemos poema, magnífico. ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tan quieto en la mata. Y viene un hombre malaje y se lo mete en la lata. Pero no era eso lo peor de aquellos sabios. Lo peor de aquellos sabios era que ignoraban que había poesía en prosa. Acabo de leer, a raíz del fallecimiento del pobre Umbral, el libro este que yo no había leído, de Mortal y Rosa. Eso es poesía lacerante, y a mí qué me importa que no tenga endecasílabos. Eso es poesía. No se puede ir a una iglesia y cuando el sacerdote diga aquí en este cáliz está la sangre de Cristo, no puede ir ningún imbécil y decir ¿qué la sangre de Cristo? Eso será vino que yo fui monaguillo y menudos viajes le daba a las vinajeras. Para eso no vayas a la iglesia. A la iglesia y a la poesía hay que ir con suspensión de incredulidad, suspension of disbelief. Y si alguien dice entonces, eran las 5 en punto de la tarde, eran las 5 en todos los relojes, que no se levante un idiota diciendo, anda, que no es difícil que sea la misma hora en muchos relojes. No. Decía Gorgias, que era un sabio impresionante, que dos griegos sentados en el anfiteatro viendo una misma tragedia, si uno de ellos decía, bueno, pero si esa espada es de cartón, pero si esa coraza... No, nada, esta no vale para nada, también es de madera, pero si eso que parece sangre, no, hombre, esto es tintura roja, que no. Decía Gorgias, ese es un imbécil. En cambio, el que se deja engañar, el que va al drama y se une a los personajes, y siente y hasta llora con el protagonista, ese es el hombre inteligente. El mejor poeta que yo he tenido ocasión de leer en los últimos tiempos, español, se llama Claudio Rodríguez. Era un hombre tan humilde que no libaba con ajenjo, ni con champán de la viuda de Clicó, sino con vino Peleón. Aún así, se vuelve también él un auténtico profeta, cuando dice, como si hubiera sido siempre mía, como si nunca hubiera sido mía, dad al aire mi voz, y que en el aire sea de todos y la sepan todos como una mañana o una tarde. Quiero terminar dándoles a todos ustedes las gracias por haberme soportado y pidiendo a Santo Tomás que nos alumbre a la hora de ser buenos universitarios y que nos siga dando pistas para investigar sobre la poesía. Muchas gracias por su atención.
Gracias, profesor López Eire. Usted ha prestado un servicio, uno más, a su universidad, honrándola de la mejor manera posible, dando una buena lección.